Bendecida mañana. Que Dios en este día te dé toda la fuerza para seguir sus mandatos. Que sientas el poder de su espíritu para entender la sabiduría de su palabra. Le saluda Jenny con una palabra al espíritu. Hoy 17 de diciembre. El devocional nos orienta a encontrar un soldado equipado. La palabra que nos respalda está en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos los cristianos estamos expuestos a los peligros y los ataques del enemigo. En todas sus manifestaciones nos puede estar atacando. Por lo tanto, tenemos que contar con los elementos que Dios nos proporciona para la defensa. En el capítulo 6, el apóstol Pablo a los Efesios considera importante el versículo 13, pero antes podríamos estar revisando otros dos versículos. El versículo 11, donde nos pide que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí, ¿de qué nos habla Pablo? Pues que existe una maldad espiritual de aquello que es satánico. Y acercándonos a la epístola, el apóstol dice, por último, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Usted no puede derrotar al diablo con sus propias fuerzas. El Señor es el único que puede proporcionarnos ese poder necesario para derribarlo, para anularlo, para cancelarlo, para desarraigarlo, para arrancarlo. Y dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo continúa diciéndonos que el enemigo contra quien el cristiano tiene que luchar no es humano, no es su esposo, su esposa, no es sus hijos, no es el vecino, no es su compañero de trabajo que tienen un nombre específico, o sea, no es Juan, no es Pedro, no es Andrea, no. El enemigo es espiritual y la guerra es espiritual. Es por este motivo que necesitamos un poder espiritual. Y es bueno observar que la naturaleza carnal del creyente no es el enemigo contra quien hay que luchar. Y nosotros vivimos a veces desgastados en ese aspecto. Discutimos contra el que es usado a veces por espíritus de las tinieblas, el que tiene el espíritu de contienda, el espíritu de división, el espíritu de odio, el espíritu de ira, el espíritu de desánimo. Y así 1800 espíritus hay. El creyente debe considerar muerta o debe morir a esa naturaleza carnal y rendirla a Dios. El camino que conduce a la victoria sobre la naturaleza carnal la podemos ver en Romanos 6. El luchar contra esa naturaleza conducirá a la derrota. Y Pablo también registra esa experiencia en Romanos 7. Solo la armadura de Dios puede resistir la estrategia y ataque de Satanás, quien dispone de toda clase de armas que por su efectividad podrían compararse a las modernas armas nucleares que hoy tienen las grandes potencias. Por lo tanto, necesitamos un sistema defensivo eficaz si hemos de vencer en esa lucha, si queremos tener una vida cotidiana en paz y en tranquilidad, en gozo, llenos de paciencia, llenos de bondad, llenos de mansedumbre, llenos de dominio propio, llenos de fe. Es por ello que es importante reconocer que Él no lucha contra un enemigo humano.
No tenemos que luchar contra los otros seres humanos, porque el enemigo es espiritual y la lucha también es espiritual. El diablo es el enemigo de cada creyente en Cristo y aquel contra quien hay que luchar. Pero el camino hacia la victoria sobre el diablo es obedecer la orden de colocarnos toda la armadura de Dios y resistir. El diablo tiene en formación de batalla a sus fuerzas organizadas por categorías. Y podemos ver en el versículo 12 de otra versión, dice, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Esta es nuestra guerra que se desarrolla en la actualidad. Por eso necesitamos que usted hoy conozca de este tipo de batallas para que se convierta en un soldado bien equipado. Hay un mundo demoníaco alrededor nuestro y que se está manifestando sobre todo en este tiempo. Si tal vez hubiésemos hablado de otras épocas, podríamos haber respondido que estábamos en un lugar de imaginación y de fantasía, pero no. En la actualidad el arte demoníaco es un tema popular y se expone en muchos medios, en muchas redes sociales. Hay sectas e iglesias que son satánicas y que se forman grupos que hacen o rituales o suceden en ellos algunos fenómenos que son muy extraños. Algunos cristianos a veces preguntan si tales fenómenos son reales o no. Y si usted no cree en esos extraños sucesos, abra bien los ojos para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en usted mismo. ¿Por qué no es capaz de controlar a veces su ira, su amargura, su odio, su rencor? ¿Por qué no es capaz de perdonar? Esas son expresiones demoníacas, porque está permitiendo a usted que los malos espíritus o los espíritus de las tinieblas lo estén gobernando. Entonces, hay personas que están siendo atraídas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Esas fuerzas espirituales, fuerzas malignas, están actuando también contra las iglesias, contra los seres humanos que se quedaron viviendo en la carne. Están obrando contra el creyente, contra Dios y contra Cristo. Entonces, eh, hoy están ocurriendo entre usted y entre yo, pero no podemos estar a la altura de ellos si no nos armamos espiritualmente. En Daniel 12 vemos que dice la palabra, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Y a qué ha venido? A defendernos, a batallar, a darnos la victoria. Y aquí hace referencia a los ángeles. Hay que levantarlos en vallado de oración alrededor de nuestra casa, alrededor nuestro, alrededor de las diferentes áreas donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Para qué? Para que se enfrenten a esos demonios. Así como dice Daniel en el capítulo 13. El ángel estaba en conflicto con un demonio y tuvo que regresar por refuerzos. Estaba teniendo lugar una batalla espiritual y nosotros tenemos hoy una lucha similar. Entonces, no somos conscientes que se está llevando a cabo una guerra espiritual, pero la batalla sí tiene lugar en cualquier lugar en el que la palabra de Dios es proclamada y se comunica el mensaje del Evangelio. Debemos entender que no debemos dejarnos llevar del deseo de tener que enfrentar batallas por nosotros mismos. Debemos tomar la iniciativa en el ataque. El mandamiento es resistir al enemigo y su ejército usando la armadura de Dios. Por eso presento mi admiración a los pastores, a los líderes, a los dirigentes espirituales de las diferentes iglesias que están al frente de una batalla espiritual. Por ello, como cristianos, debemos orar porque es nuestra máxima responsabilidad.
Ellos necesitan de nuestras oraciones. Es como si estuviéramos sosteniendo sus brazos a través de la oración, como en los tiempos del Antiguo Testamento, donde en Éxodo 17:11 Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés, alzados hacia Dios en intercesión a favor de los israelitas que estaban luchando en una batalla. Entonces, tengamos claro que un soldado equipado tiene la armadura de Dios con los siguientes elementos: ceñimiento de la verdad, la coraza de justicia, el calzado con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Oramos. Amado Padre, hoy te pedimos tu presencia, sobre todo la del Espíritu Santo, en todo nuestro ser, para protegernos con tu armadura frente a todos los ataques del enemigo y poder salir victoriosos, siempre basados en la obediencia de tu mandato y sobre todo de tu voluntad. Buscamos tener a disposición todos los elementos de tu armadura para enfrentar cualquier acechanza del enemigo, cualquier trampa que pueda tendernos en nuestro caminar. Que sean abiertos nuestros ojos para ver e identificar cuáles son las mentiras que Él quiere poner frente a nosotros. Que podamos poder tener esos ojos y esa mente abierta para poder controlar nuestra alma y evitar caer en esas guerras espirituales frente a los demás seres humanos. Señor, danos toda la sabiduría para mantener nuestro pensamiento y nuestro accionar conforme a tu palabra. Pon sobre nuestras cabezas el yelmo de la salvación para que guarden nuestros pensamientos, que es el centro de operaciones de Satanás, y ayúdanos a poder tener la voluntad de sembrar semilla para que otras personas se beneficien de nuestro proceder basado en la voluntad tuya. Gracias, Padre, por esta mañana, porque sabemos que una de tus herencias para poder combatir esas guerras espirituales están basados en la armadura que tú nos das para someternos frente a los actos del enemigo. Declaramos que todo lo que hemos pedido ya lo hemos recibido y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recuerdo que ustedes pueden ayudar a compartir este mensaje a las personas que crean puedan necesitar de este devocional. Dios les recompense con su bondad de querer ayudar a otros, y pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube para que todos los días pueda recibir la notificación de los devocionales. Bendiciones.